Hola hermanos, bendiciones. Les invito a que antes de escuchar esta palabra, junten sus manos, cierren sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre Santo. Señor Jesús, te pedimos Padre que seas tú el que dé esta palabra, Señor, que llene a todos los corazones, Padre, que llegue a todos los corazones, Señor, y que estés poniendo tu mano en cada uno de ellos, Señor. Aparta todo lo que no es de tu agrado, todo lo que no viene de ti, Señor. Bórrame, Padre Santo, por completo, quita tu humanidad de mi corazón, Señor, todo lo que no es de tu agrado, para que venga tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo en mí, Señor, sea, y no sea yo, Señor. Entrego todo en tus manos, Padre. Te pido que con tu Espíritu Santo estés tocando cada uno de esos corazones endurecidos y los estés quebrantando, Señor. Te agradezco y te doy la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Samuel 13:8. Los voy poniendo en contexto, discúlpame, vamos a ver, en 1 Samuel 13:8 no, en 1 Samuel 16:1. Me equivoqué de versículo. 1 Samuel 16:1. Les voy a poner en contexto más o menos de lo que está ocurriendo. Estamos en una etapa en donde Israel está siendo reinado por Saúl. Y Saúl fue descartado, que ya vamos a ir a eso. Entonces Dios les manda a Samuel sacerdote. En ese tiempo era el profeta que puso Dios en ese tiempo. Un tremendo hombre de Dios, Samuel. Dios lo lleva a Samuel a que le diga la noticia, la mala noticia a Saúl, que ya vamos a centrarnos en eso. Y vaya y busque al nuevo ungido, a un nuevo ungido. Dios le dice a Samuel que hay un nuevo ungido para que reine Israel. Dios le dice a Samuel que hay una nueva persona para que reine Israel. Entonces en este versículo vamos a ver esa búsqueda donde Dios lo manda a Samuel a que busque a esa persona que va a ser el nuevo rey de Israel. Vayan a sus Biblias a 1 Samuel 16:1, dice la palabra. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra y una vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacifista tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces estamos viendo que Dios le dice a Samuel que busque esa persona, ese nuevo ungido, que va a poner como rey. Y dice que ese ungido va a estar en Belén, en una familia donde el padre es un tal Isaí, donde dice que los hijos de Isaí, en ellos se va a ver el rey. Entonces dice la palabra: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Samá, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Estamos viendo que están pasando los hijos de Isaí. Probablemente el padre, orgulloso de sus hijos, fue mostrando a los hijos que más valor les tenía, que los veía más grandes, más capaces. Se los fue entregando en fila de uno en uno.
Pero dice la palabra que ninguno de estos hombres, de ninguno de estos hijos de Isaí, el Señor le agradó. El Señor era el que buscaba. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y le ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Este relato que te cuento, hermano, es sobre David. David es esta persona a la cual Dios lo eligió como rey de Israel. Vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. La palabra nos está mostrando y nos dice que a pesar de que estaban todos los hijos de Isaí, que probablemente el padre estaba mostrándole a los mejores hijos, el Señor dice, no te fijes en lo que se fija el hombre, no te fijes en la apariencia, no te fijes si es alto, si es robusto, si es bello, si es fuerte. No te fijes en eso, porque yo, Dios, me fijo en lo que hay en el corazón. ¿Y qué te vengo a hablar hoy, hermano? Hoy te vengo a hablar sobre el llamamiento. Sobre el llamamiento de Dios. Y te pongo esta historia de David como ejemplo. Dios me manda a ponerte esta historia porque el Señor cuando elige, cuando llama a alguien, no llama porque sea una persona especial en lo físico, en lo material, en lo que tiene, o en la edad, o en la persona que sea. Sino que el Señor lo que mira para llamar a alguien es el corazón. Y el Señor en tu vida, estando en el mundo, el Señor en tu vida te fue guiando hacia sus caminos, te fue enamorando hasta llevarte al arrepentimiento. Y es esto lo que mira el Señor, es el corazón. Lo primero que tenemos que entender en el llamado de Dios es que el Señor mira el corazón de las personas. El Señor mira lo que hay dentro del corazón de las personas. El Señor no va a buscar al más rico, no va a buscar al que es más capaz, va a buscar lo que está apartado por la sociedad, como es el caso de David. De entre sus hermanos era el pastorcito, el que estaba allá al fondo con las ovejas, el que seguro tenía olor así de las ovejas, tenía olor a campo, no era alguien que... Pero aún así el Señor lo fue a buscar, y sabemos que también David, por la palabra, no era era un nene, era un pibe. Era un pibe que no era de gran estatura, sino era un pibe chiquitito. No resaltaba David por algo físico, por algo material. Pero sí resaltaba enormemente por el corazón que tenía. Y resaltaba de tal manera este corazón que llegó a los ojos de Dios. Muchos se adentran demasiado y se empecinan de una forma religiosa seguir a Jesucristo. Y se empecinan tanto en ser religioso o en buscar las cosas de una manera muy recta, en el sentido malo, y se olvidan, se vuelven fríos, piensan que Jesús es una lista de reglas, y se vuelven fríos y empiezan a ver a Jesús como algo religioso, y empiezan a ver a Dios como algo religioso, y se van apartando para un lugar frío. Y el Señor dice, hermanos, que Él no ve las cosas de afuera. Él no... no importa que yo me muestre delante de los demás como el gran predicador, no importa que yo me vista el saco de mejor marca, vaya, me pare en el altar y sea wow. No importa cuánta gente convenzca de que yo soy un gran predicador.
Es el Señor el que va a ver mi corazón. Es el Señor el que va a ver mi corazón. Y es el Señor el que va a ver si mi corazón le agrada o no. Va a ver si en mi corazón hay algo bueno o sigue podrido por dentro. Ser cristiano no se basa de convencer a la otra persona, de convencer a un hermano que sos cristiano, de convencer a los demás que son cristianos. Ser cristiano se basa de convencer a Dios que sos cristiano. Dios ve tu corazón. Y seas cristiano, un cristiano bebé, o sea ya un cristiano adentrado de años, el mensaje que te dice el Señor con respecto al llamamiento es que el Señor nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides que Él te fue a llamar. Él te levantó del lodo. Él te limpió. Nunca te olvides de qué manera te llamó el Señor, que el Señor no te llamó por lo que eras. Porque en el mundo todos fuimos un desastre. El Señor no te llamó por lo que eras. El Señor te llamó por el corazón que tienes. Nunca te apartes de eso. Nunca enfríes tu corazón. El Señor te llamó para rescatar tu corazón, para limpiar tu corazón y para hacer un corazón nuevo. El Señor te llamó para limpiar toda esa podredumbre y hacer un corazón nuevo. Entonces todo llamamiento empieza cuando Dios te elige. Todo llamamiento empieza cuando Dios te elige. No por una apariencia física, no por una personalidad, sino que Dios te elige por lo que hay dentro, por lo que sabe de lo que va a haber ahí dentro. El Señor te elige para que ese corazón podrido, que ese corazón que está completamente en el lodo, lo elige para restaurarlo, para limpiarlo, para hacer algo nuevo, para hacerte nuevo. Entonces, si estás avanzando en el camino, nunca te olvides del llamamiento en que el Señor te eligió desde la nada. El Señor te eligió cuando eras nada. Y seguimos siendo nada, pero la diferencia es que ahora Jesucristo vive en tu corazón. Y así comienza todo llamamiento. Cuando el Señor te elige, te va a buscar y a través del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y limpia ese corazón para que sea agradable a Él. Pero una vez que el Señor me llamó, una vez que el Señor me llamó a ser cristiano, me llamó a seguirlo, me ofreció seguirlo y yo decidí seguirlo, porque acá estamos hablando en el caso de que hayas decidido seguirlo. ¿Qué pasa cuando el Señor me llama para hacer una cosa, pero me enfoco en las cosas que hacen los hermanos, o me enfoco en las cosas que yo quiero ser, pero no me enfoco en lo que Dios me puso en mi corazón? ¿Qué pasa si soy llamado a hacer un labor en específico, pero me fijo en el llamado que tiene el otro, o me fijo en las cosas que yo quiero tener, en las cosas que yo quiero hacer como cristianos, y no escucho lo que el Señor quiere hacer en mi vida? Por esto le decía, hermanos, que íbamos a entrarnos ya a la vida de Saúl. Vamos a ir un poquito atrás, en 1 Samuel 13, 8. Para ponernos en contexto, Saúl es rey de Israel. Fue elegido por Dios, fue llamado por Dios. Y le dio un llamado concretamente, el ser ni más ni menos el rey de Israel. Pero ¿qué pasa en esta situación? Saúl está por ir a pelear contra los filisteos. Y antes de pelear como rey, debe consultar a Jehová, debe pedir el favor de Dios para ir a pelear. Y el que es llamado para esto, el que es llamado para ofrecer holocaustos, para pedir el favor de Dios, el que es llamado es Samuel. Samuel es profeta. Y Samuel está llamado para ser profeta y para encargarse de las cosas que hace un profeta. Y Samuel está llamado para hacer holocausto, para conectarse con Dios y que Dios le hable. En cambio, Saúl está llamado para ser rey y encargarse de las cosas de un rey. Dios te llama para un labor, porque sabe el Señor para qué es
lo que te llama. El Señor tiene un plan perfecto. El Señor sabe para qué labor te llama. Entonces Samuel, que es el profeta, que es el sacerdote, le dijo al rey Saúl que lo espere 7 días para pedir el favor a Dios, porque él iba a viajar, iba a tardar unos 7 días en ir. Y que le pida y que espere que él llegue para pedirle para darle holocausto a Dios y pedirle el favor de ir a la batalla. Entonces esto es lo que sucede. En 1 Samuel 13:8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Presten atención, Saúl no siguió esperando a Samuel, sino que él dijo: yo voy a hacer el holocausto. Yo voy a hacer las cosas que debería hacer Samuel. Yo voy a hacer por mi decisión propia, porque Dios no se lo dijo. Yo por mi decisión propia voy a hacer algo que no me corresponde. Y dice la palabra que ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado favor a Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, porque Saúl fue llamado a ser rey. No fue llamado a hacer cosas de profeta ni de sacerdote. Saúl fue llamado a ser rey. Y dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había dado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Porque, hermanos, el guardar el mandamiento de Dios es firmar, es confirmar y es poner firme nuestro pie sobre el camino del Señor. Guardar los mandamientos de Dios es que nuestro pie esté firme sobre Jesucristo, que nuestro pie esté firme sobre la roca, que nuestro pie esté firme en Jesucristo, en el camino del Señor. Que nuestro pie esté firme en el camino de Dios. Pero acá dice que al no guardar el mandamiento, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y este joven es David, que ya vimos cómo Samuel fue a elegirlo por parte de Dios. Entonces, hermano, quiero que pienses una cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor me llama a mí a ser predicador, pero me encargo y hago las cosas a mi modo y a mi manera? ¿Qué pasa cuando el Señor me llama a ser acomodador de sillas en la iglesia, pero yo quiero ser el que acomode los micrófonos en el altar? Es un ejemplo tonto, pero a lo que me refiero es que no importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea tu llamado, hermano, no importa cuál sea, desde acomodador de sillas hasta predicador, lo que sea, no importa cuál sea tu llamado, el Señor te eligió a que cumplas eso, porque eres el mejor para hacerlo, porque el Señor te va a procesar y te va a preparar para que seas el mejor en eso, en lo que el Señor te llamó, porque Él tiene un plan perfecto y sabe que de esa forma vas a cumplir el plan de Dios. Y quiero que entiendan esto, hermano. Cuando yo me encargo y cuando yo hago cosas para lo que no fui llamado, cuando yo me meto y me entrometo en el llamado de otras personas, o me entrometo en lo que yo quiera y yo quiero ser pastor, porque en la iglesia, hermano, pasa mucho que
Hay hermanos que dicen sí, porque a mí Dios me habló, porque yo soy profeta, porque a mí Dios me dijo de esto, cuando a mí me dijo del otro, y en verdad nunca fueron llamados a ser profetas. O sí, porque gracias a Dios soy predicador, y el Señor no lo llamó a ser predicador. Y se están maldiciendo ellos mismos porque están diciendo ser algo que Dios no lo eligió, no lo puso. Yo no puedo ir a decir sí porque a mí Dios me dijo que sea tal cosa, que sea esto. Dios te va a poner para que cumplas un rol. Y ese rol es importante porque es el llamado inmerecido que como hijos, que como personas, como seres humanos no merecemos ser hijos de Dios. Y es un llamado inmerecido. Porque nosotros no lo merecemos. No merecemos ni siquiera tocar una iglesia. No merecemos ni siquiera tocar la presencia del Señor. Y aún así nos da la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando me entrometo y hago otras cosas de las que Dios no me llama? Caigo en maldición. Y el Señor me aparta. Y el Señor me saca de su vista. Porque si vos no vas a cumplir para lo que Dios te llamó, si vos no vas a cumplir y no estás dispuesto a cumplir para lo que el Señor Jesús te llamó, el Señor te va a correr hacia un lado. Hasta que pienses las cosas, hasta que te arrepientas y veas que en verdad tu llamado es uno. ¿Y qué pasa cuando yo sigo mi llamado y cuando yo hago las cosas bien y cuando guardo el mandamiento de Dios y hago y cumplo lo que el Señor me está poniendo que haga, voy y lo hago? Dice la palabra que nuestro pie está firme, que el Señor confirma, une nuestro camino, firma nuestro camino, afirma, pone nuestro pie en un lugar seguro. En cambio, cuando nos distraemos o miramos lo que hacen los otros, tambaleamos y caemos. No mires lo que hace el otro, concéntrate en tu llamado. Pero ya sé que hay muchos hermanos que se me adelantaron y están diciendo, ay, pero está bien, vos me estás hablando de un llamado, vos me estás hablando de que hay unos que están llamados para poner sillas, hay otros que están llamados para tocar el piano, hay otros que están llamados para acomodar los micrófonos, hay otros que están llamados para predicar, hay otros que están llamados para... Pero a mí Dios no me llamó para nada. A mí Dios no me dijo nada, a mí Dios no me llamó para nada. Allá al verdurero de la esquina vino ayer a la iglesia y Dios ya lo llamó. Esperen que pase la ambulancia, justo pasó cerca. Y hay muchos hermanos que dicen, sí, porque vino el verdurero de la esquina a la iglesia y en el mismo día Dios lo llamó para ser profeta. Y yo estoy hace un año en la iglesia y no entiendo qué pasa, pero a mí Dios no me dice que haga nada. No siento un llamado en concreto. Yo sé que hay muchos hermanos que se sienten así. Yo sé que hay muchos hermanos que se sienten de esa manera. Hay muchos hermanos que dicen, pero no puede ser, yo estoy así, que esto y lo otro, y no siento que haya un llamado. Y esto puede ser varias cosas. Esto puede ser en el caso de que pienses que sos cristiano, pero no lo sos. Ese es el problema. En el caso de que pienses vos que sos cristiano y que sos hijo de Dios, pero en verdad no lo sos, porque tenés una vida podrida, porque el Señor, hermanos, les adelanto que el Señor llama. Cuando llama a alguien es para limpiar el corazón podrido, es para restaurar el corazón podrido y que esa persona guarde el mandamiento de Dios y vaya un camino en santidad. El llamado de Dios con el pecado no comulgan. El llamado de Dios con el pecado no comulgan. El llamado de Dios con la pudredumbre no comulgan. Así que si no estás sintiendo un llamado en tu vida, presta atención, mira tu corazón y fíjate qué es lo que estás haciendo. Si es que dejaste el pecado, si es que dejaste tu humanidad o todavía seguís insistiendo en el mundo. O también otra situación se puede dar cuando Dios sí te llamó para algo, pero eso no lo querés hacer. ¿Por qué el pecado y el llamado de Dios no comulgan?
Porque el llamado de Dios implica que dejes todos los deseos carnales, que dejes todo lo que está mal, que dejes todo lo que a tu carne le gusta. Entonces cuando Dios te llama y te dice que hagas algo y que cumplas con algo, vos no lo querés hacer. Y ahí está el problema. Fuiste llamado a hacer un sustento en la iglesia, pero no lo querés hacer porque te gusta más tirarte la plata en vos, tirarte las cosas en vos. Fuiste llamado a alimentar chicos a un comedor en la iglesia, pero no lo querés hacer porque querés pasar tiempo para vos, querés darte tu tiempo, querés hacer tus cosas. Y ese es el tema, hermano, que el Señor toca tu puerta, te ofrece a que lo sigas. Él te pregunta y Él te ofrece a que lo sigas. Pero es tu decisión si querés seguirlo o no. El Señor tiene un llamado para darte, tiene un propósito para darte. El tema es que si vos lo querés aceptar o no. Y en el caso que seas un verdadero cristiano, que seas un cristiano que dijiste a Jesucristo, sí Señor, yo te sigo, y el Señor limpió tu corazón y estás dispuesto a seguir a Jesucristo. En el caso de que ya hayas dejado el mundo a un lado y decidís mirar hacia la cruz. ¿Por qué estoy en este escalón y no soy predicador de las naciones? ¿Por qué? ¿Por qué estoy predicando para 5 personas y Dios no me pone a predicar para 400 millones? Vamos a Hechos 6. Vamos a Hechos 6, 1. Vamos a mirar esta situación. Quiero que entiendas, hermano, que el camino de Dios va hacia adelante y va avanzando hacia mejor. Quiero que entiendas que el camino del Señor va avanzando siempre para bien, siempre para mejor. El Señor te va procesando y te va llevando de gloria en gloria. El Señor te va llevando a que cada día de tu vida te acerque más a Él. Cuando comenzamos en la iglesia y nos entregamos al Señor, al principio no entendemos mucho, no sabemos por dónde ir al principio, pero el Señor nos va guiando, nos va mostrando el camino, el Señor nos va llevando. Y por ahí, cuando uno es cristiano ya de años, se da cuenta de que por ahí el primer año le costaba soltar una cosa, pero el Señor a través del proceso, a través de las situaciones, el Señor hizo que esa persona pueda soltar eso que no podía soltar. Que la persona pueda cambiar esa cosa que no podía cambiar. Ese carácter, ese modo de sentir las cosas, ese modo de pensar, esa manera que tenía. El Señor te va a ir procesando y te va guiando para que seas mejor y te acerques más a Él. Y esto lo podemos ver, ahora ya vamos a ir a Hechos 6, pero antes, esto lo podemos ver en el caso de David. Dios me mostró y me estuvo diciendo que su relación de David era una relación amorosa, era una relación de amor. Era una relación de amor mutuo. La relación que tenía Dios con David es una relación de amor, de completo amor. El Señor vio a David, lo amó, lo eligió de entre lo más bajo, lo eligió. Y no dice la palabra que apenas Dios llamó a David, no dice la palabra que David ya le pusieron la corona y ya David empezó a gobernar y fue el mejor rey de Israel. No. David, cuando David fue ungido, no fue automáticamente el rey de Israel y automáticamente empezó a gobernar y automáticamente empezó a ser el mejor de todos. No, hermano. Y vos tampoco. No es que sos cristiano y automáticamente, sí, automáticamente sos salvo, automáticamente sos limpio. David, cuando fue ungido, automáticamente pasó a tener la autoridad que le puso Dios como rey. Pero todavía no era el momento. Sí, el Señor cuando entra a tu corazón automáticamente vas a ser salvo por gracia.
Pero no automáticamente vas a ser el predicador de todos los continentes y galaxias. No automáticamente vas a ser el apóstol Pablo que con la sombra va sanando a la gente. No, hermano. No. Si automáticamente vas a ser salvo por gracia. Pero el Señor te va a ir llevando a que seas cada día mejor. A que te va a ir perfeccionando. Te va llevando de gloria en gloria. Al rey David apenas fue ungido, siguió siendo el pastor David. Y no dice la palabra que ya lo coronaron. Sí tenía la autoridad de rey dada por Dios automáticamente. Pero todavía no era coronado. Y antes de ser el rey Israel, coronado como rey sobre Israel, David pasó por montonazo de cosas. Pasó por un montón de cosas. Lo primero que sabemos de David apenas es ungido es que le tocaba el arpa a Saúl. Le servía a Saúl, era sirviente de Saúl, le servía a Saúl. Teniendo la autoridad de Dios como rey, David no agarró y dijo, yo acá soy rey de Israel, ahora se van todos rajando. No. Sí, el Señor empezó el llamado y David empezó su llamado. El llamado que Dios le puso. Pero es un proceso de crecimiento. David empezó tocando el arpa a Saúl. David le empezó tocando el arpa, hermano. Y no dice la palabra que David miraba con envidia. Saúl decía, este es rey, yo puedo hacerlo mejor, porque yo sé que hay más de uno. Que cuando escucha a un predicador, que cuando escucha a un profeta, que cuando escucha a un adorador, piensa en sí mismo adentro, yo puedo ser mejor que este. Yo puedo hacer las cosas mejor que este. Y es justamente por lo que tu llamado está detenido, porque tenés mugre en el corazón, estás podrido por dentro. David empezó sirviendo a Saúl, y no lo miraba con envidia, lo miraba con amor. David amaba a Saúl. David se preocupaba por Saúl. David sabía que Saúl era un ungido de Dios y lo cuidó. Y David tuvo que pasar por las cosas más difíciles. Se enfrentó contra un gigante, él siendo un pibe. Entonces no me vengas a decir, ay, ¿por qué esto y por qué lo otro? Porque, hermano, el Señor... El camino de Jesús es como un escalón, es como una escalera. Y para subir al siguiente escalón debes pasar la prueba. David empezó en el primer escalón, sirviendo a Saúl. Y pasó la siguiente escalera cuando derrotó al gigante Goliat, cuando confió en Dios, cuando tuvo fe. Porque cuando sos llamado al camino de Dios, el Señor te va a estar procesando y te va a estar probando para que tu fe crezca, para que confíes más en Él, para que creas en Él y confíes, porque todavía sos un bebé espiritual. Entonces el Señor te va a poner procesos en tu vida, te va a estar haciendo más fuerte, te va a estar dando de su fortaleza, para que lo que venga después lo puedas pasar. Entonces David se tuvo que enfrentar a un gigante, a Goliat, cuando todo el ejército de Israel, hombres robustos, hombres preparados para la guerra, no quisieron enfrentarse a ese gigante. Pero un pibe que no resaltaba por su físico, que no resaltaba por su combate, agarró unas piedritas y venció al gigante. No lo venció con unas piedritas, sino que lo venció con la fe de Jesucristo, con la fe de Dios, con la fe del Dios que Él creyó. Entonces nosotros podemos vencer los gigantes en la fe en Jesucristo. Entonces quiero que entiendas que todo llamado, cuando el Señor te llama, automáticamente sos salvo, pero no automáticamente vas a ser un Billy Graham, vas a ser un ángel y vas a empezar a tirar rayos evangelizadores. No, hermano. Si en algún punto de tu vida vas a llegar a eso, vas a llegar a ser un gran hombre y mujer de Dios, siempre y cuando
Pasa las pruebas que el Señor te ponga y siempre y cuando sigas los mandamientos de Dios. Porque mientras más seamos rebeldes y más le demos la espalda a Dios, más tiempo alargamos nuestro desierto. Pero el Señor nos promete que cuando empieza la obra, en nosotros la va a terminar. Y esa obra es para bien. Esa obra va en crecimiento. Y haciendo la voluntad de Dios y siguiendo las cosas bien, vamos a llegar a la victoria. David, después de vencer a Goliat, tampoco fue coronado como rey, tampoco fue ya el rey de Israel, no. David, cuando venció a Goliat, fue la prueba de fe que Dios le puso, la pasó, confió en Dios. Empezó a ser respetado, empezó a conocerse su nombre, empezó a ser respetado como un soldado. Dice la palabra que fue asistiendo a batallas, fue teniendo victorias. Y es justamente esa relación de amor que el Hijo de Dios tiene con su Padre, con Dios. Que el Señor te va a poner pruebas de fe y te va llevando a batallas, a que junto a Dios libres batallas. Que el Señor va a librar batallas por vos, porque David no es el que ganaba las batallas, es Dios. Pero David las ganaba porque confiaba en Dios. ¿Cuántas batallas habrá presentado David? Y dice la palabra que David traía las cabezas de los que mataba. Era una cosa de loco. David nunca había peleado, había sido un pastor y de repente David iba y mataba a todos los que se le anteponían. Esto es lo que pasa cuando la presencia de Dios viene a tu vida. Cualquier cosa que se te anteponga ante vos, ante el camino del Señor, lo vas a vencer. Pero no porque vos lo venzas, no porque vos seas fuerte, sino porque tu confianza está puesta en Él. Porque tu confianza está puesta en Él y Dios va a librar esas batallas. Y también dice la palabra que David fue perseguido, hermano. David tuvo que irse, se tuvo que aislar del mundo, se tuvo que aislar en cuevas. Pasó por miles de procesos David. Y cuando se le presentó la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Lo respetó, lo amó y lo dejó en manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes no matarían a su enemigo si estuviera servido en un plato? ¿Cuántos de ustedes no arruinarían la vida? Yo sé que más de uno, si tiene la oportunidad, arruinaría la vida de su enemigo. Pero en este caso, David se lo dejó en manos de Dios, como debemos hacer. Todas las cosas que nos enfrentan, todos los enemigos que nos rodean, los debemos dejar en manos de Dios. Confiar en Dios. Y David fue perseguido y tuvo dos oportunidades de matar a Saúl. Y aún así no lo hizo. Y una vez que sigue la historia y Saúl muere, David en ese entonces tampoco fue coronado como rey. No es que Saúl apenas murió, también David fue coronado como rey. No, hermano. David todavía tuvo que seguir pasando por procesos y todavía tuvo que seguir pasando por pruebas. Porque el pueblo estaba dividido entre los que seguían a David, entre los que seguían a Saúl. Y hubo como guerras civiles entre ellos. Pasó por muchas más cosas, David. Y después de todas esas batallas libradas en el Señor, después de todo eso, David fue coronado como rey. Entonces quiero que entiendas esto, hermano. No automáticamente Dios te elige y te arrepentís, aceptás el llamado de Dios y automáticamente vas a ser el mejor predicador del mundo. Vas a ser la persona que más almas, ya está, ya voy a hacer esto. No. El Señor te va a poner en proceso y cuando pienses que estás en un nivel alto espiritual, Dios te va a dar otro sopapo y te va a dar más procesos. Y cuando pienses que ya sos un sabiondo, ya tenés la sabiduría hasta el tope, el Señor otra vez te va a dar otro sopapo y te va a poner más procesos y más y más y más difíciles. Hasta que llegues a un punto, siendo ancianito, si Dios lo permite, lleno de sabiduría de Dios, cruces esa línea de la vida, cruces esa línea que se llama muerte, y veas que esa muerte
es vencida por Jesucristo y lo veas cara a cara a Él. Esa es la verdadera coronación, hermanos. Esa es la verdadera corona. Llegar a los brazos de Jesús. Esa es la verdadera corona. En Hechos 6, 1 dice la palabra: elección de 7 diáconos. Entonces quiero que entiendan esto y que les quede esto. El camino de un cristiano no es de un día al otro y ya está, no. Es un proceso. Por eso, hermano, no entiendo a los hermanos que, porque pasó esto, porque Dios ya no me habla. No se aguantan nada, son unos maricones. Y no estamos hablando de que se están enfrentando a un Goliat, estamos hablando de que se están enfrentando a mosquitas comparados con Goliat. Y aún así se deprimen, vemos hermanos deprimidos, vemos hermanos decaídos, hermanos que quieren derrochar la vida, hermanos que caen en tentación y en pecado porque no saben qué hacer. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya Dios le entregó su vida. Ya Jesús entregó su vida. ¿Qué más quieren? Confíen en el Señor. Sigan sus mandamientos y hagan las cosas bien. Vamos a Hechos 6.1, dice la palabra: en aquellos días, como carecía el número de los discípulos, ya estamos después de Jesús, en el tiempo de Hechos, donde los discípulos de Jesucristo se van esparciendo, donde más gente está siendo salva. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos palabra de Dios para servir las mesas. Claro, ellos son los apóstoles, se tienen que encargar, fueron llamados a predicar la palabra de Jesucristo, fueron llamados a llevar a Jesucristo a las personas. ¿Cómo se van a estar encargando de limpiar mesas? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y quiero que entiendan esto. No dice la palabra que los discípulos le dijeron: bueno, hay que limpiar las mesas, búsquenme al hermano más roñoso, al hermano que no haga nada, al hermano que sirva para menos. No es que el trabajo de limpiar las mesas era el trabajo que nadie quería hacer. Bueno, el hermano que está por ahí, ¿viste? Es el que no hace nada. Bueno, ese ponerme a limpiar la mesa para que haga algo. No, dice la palabra que hasta el que limpiaba las mesas debía ser un varón de buen testimonio. Dice: vosotros 7... buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y estos debían limpiar la mesa. Pero no era cualquier limpiar la mesa, debían servir a sus hermanos en Cristo Jesús. Y labor más hermoso y honorable que este, hermanos, no hay, que es el servir. Hasta el que está llamado a predicar está llamado a servir. Y servir no lo hace cualquiera. Servir lo hace una persona que su vida sea un testimonio. Dice la Biblia: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Dice la palabra que Esteban es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No era una persona que, bueno, está ahí, viste, a ver ese negrito de allá, a ese ahí, vení vos, limpiame la mesa. No, eligieron a una persona de un buen testimonio, llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Lleno de sabiduría. Y dice la palabra que de entre esos 7 varones, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Esteban fue elegido a servir las mesas y era un varón de Dios sabio, era un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, era un varón de Dios de buen testimonio, era un varón de Dios con fe. Era un varón de Dios de pies a cabezas. A cabeza. Dice la palabra que vamos... Todo esto no voy a estar, vamos a resumirlo. Que lo que nos sigue contando es que Esteban, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos en la sinagoga llamados libertos, de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputados con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría al espíritu con que hablaba. ¿Qué pasaba? Esteban, al ser un hijo de Dios, a tener a Jesucristo adentro suyo, él hacía grandes prodigios, hablaba maravillas, era una persona que sabía de la palabra de pie a cabeza porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, los religiosos no lo querían ni escuchar, no lo soportaban. Entonces le pagaron a unos testigos falsos para que lo acusaran de que estaba blasfemando. Entonces se lo agarraron a Esteban y lo llevaron como una especie de juicio, diciendo que Esteban hablaba mal de Moisés, que Esteban hablaba mal de Abraham, y era mentira. Esteban estaba hablando la verdad, nada más que los que estaban en la mentira, que los que estaban en podredumbre, no bancaban la palabra de Dios. Entonces Esteban empieza a hablar maravillas y este versículo que te invito a que leas, Hechos 6:8 en adelante, habla Esteban maravillas de la palabra de Dios y se da cuenta y notás cómo está lleno del Espíritu Santo, cómo Esteban es un gran hombre de Dios. Pero hermanos, Esteban fue llamado a limpiar las mesas. Y no dice que Esteban era limpiador de mesas y listo. No, dice que Esteban limpiaba las mesas y estaba lleno de gracia. Hacía grandes prodigios, grandes señales, hacía milagros. Porque estaba lleno de Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haces vos quedándote con los brazos cruzados? ¿Qué haces vos diciendo, ay, porque yo esto y porque yo lo otro? No. Seas para lo que estés llamado, sea lo que estés haciendo en este momento para el Señor, hacelo lleno de amor, hacelo lleno del Espíritu Santo, hacelo como si fuera para el Señor mismo, porque así es. Porque el que sirve a un hermano está sirviendo a Jesús, porque Jesús está dentro de nuestros corazones. Entonces, Esteban siguió hablando, y dice la palabra que Esteban los confrontó y les dijo de todo, les tiró todas las cosas que hacían mal en la cara. Y en Hechos 7:51 dice que Esteban le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban en antemano la venida del justo? A quien de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está hablando de Jesucristo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque no se abancaban la verdad. Entonces, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, estaban endemoniados mal, y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El propósito de Esteban era más grande que su vida. No es que Esteban estaba llamado, hermanos, a limpiar las mesas, sino que el llamado de Esteban empezó por limpiar las mesas. No es que vos seas un predicador de pacotilla que va y listo, y le habla a una persona. No te quejes nunca de lo que te llamó el Señor. No te quejes nunca en el lugar que te puso Dios. No te quejes nunca, porque cada lugar es inmerecido. Gloria a Dios si hay al menos una persona que esté escuchando la palabra y que por esa palabra sea salva. Gloria a Dios.
No vas a empezar profetizando el día y la hora y el segundo justo. No vas a empezar profetizando esto y lo otro. No vas a empezar a predicando a 50 millones de personas. No, hermano. Vas a empezar desde lo más bajo. Porque no somos perfectos. El que nos va perfeccionando y el que nos va llevando de gloria en gloria es Jesucristo. El que nos va a ir despojando de las cosas y el que nos va llenando de su presencia es Jesucristo. Tampoco apuren a los que son bebés espirituales. Dejen las cosas en manos de Dios. No murmuren. Amen, sirvan. Que el servir es servir a Jesucristo, hermano. Si está llamado a predicar, no sos más que nadie. Está llamado justamente a servir en lo más humilde, en lo más bajo. No dice que Esteban dijo, pucha, tengo que limpiar la mesa, pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si yo puedo liberar, si yo puedo profetizar, ¿qué me pone vos a mí acá? ¿Qué me vas a ordenar acá que yo limpie? No, hermano. Esteban estaba feliz, orgulloso, me imagino orgulloso de servir a sus hermanos. Dice que la palabra que hacía milagros, pero todo llamado empieza desde abajo. Todo llamado empieza desde abajo. El apóstol Pablo y todos los discípulos, hermanos, cuando fueron llamados por primera vez, no me los imagino ya conocedores de la verdad, conocedores de la verdad sí, pero no me los imagino ya como, wow, grandes hombres que hacían de esto y lo otro. No, al principio Jesús los tenía que retar, le tenía que decir, no, así no se sacan los demonios, porque ellos estaban fascinados, wow, los demonios se dan en el nombre de Jesús. Empezaron desde abajo. Empezaron desde abajo y el Señor los fue guiando con amor, con paciencia. El Señor los fue guiando y los fue llevando a que cada día sean mejores. Nunca desagradezcas a Dios, siempre agradecer al Señor Jesús por el lugar que te puso. Y nunca te apartes por una tontería. No te apartes nunca por una tontería, porque el llamado de Dios no es un llamado de un mes, no es un llamado de un año, es un llamado para toda la vida. Y tenés toda la vida en camino, hermano, para ser procesado y para crecer. Entonces no llores a la primera que te pase algo. No bajes los brazos a la primera que pase algo que no te agrade. No, porque justamente el Señor te va a procesar para que te agrade, para que hagas las cosas bien en el camino de Dios. Y antes de terminar les leo un último versículo que está en Mateo 28, 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada, ya Jesús había resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa quién seas, si sos un hijo de Dios, Jesucristo vive en vos hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Te va a acompañar hasta el fin del mundo. No hay nada en este mundo que te aparte del amor de Jesús. Te va a acompañar hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué vos le das la espalda a la primera que te sucede algo? ¿Por qué vos te fijas en las cosas que hacen los hermanos? Centrate en tu camino, en el camino en que Dios te puso, en el camino de Jesús. Centrate en tus cosas. Centrate en el llamado en que Dios te puso en el corazón. Y obedecelo. Porque la manera de llegar allá arriba, porque la manera de pasar hacia el otro lado, hacia la vida eterna, es obedeciendo a Jesús. Es una vez entregado todo a sus pies, humillado a sus pies, creyendo en Él, obedeciendo y permaneciendo en santidad en el camino de Dios. Te invito a que juntes tus manos, cierres tus ojos. Padre Santo, en tu poderoso nombre, Señor Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, Señor. Y te pido, papá, que si estoy dejando, Señor, dile al Señor, si estoy dejando el propósito, si estoy desviándome por la primera problema que me pase, Señor, perdóname, Padre. Si me he deprimido o si he hecho las cosas mal por la primera circunstancia que me ha venido en mi vida, perdóname, Padre. Señor, quiero seguirte, quiero tener fe, quiero creer en ti, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a levantarme del barro, Padre. Entrego mis pecados, mis errores y las cosas que he hecho mal, Señor.
Perdóname si bajé los brazos a la primera a la primera circunstancia que vino a mi vida, Padre. Quiero pelear, Señor. Quiero perseverar en obediencia a ti, Señor. Entrego mi vida en obediencia a ti, Padre Santo. Llévame, Señor Jesús. Llévame a querer, a conocerte aún más. Y llévame, Señor, a esa vida que tú me prometes, Señor, a esa vida eterna, a abrazarte, Señor, a verte. Y te agradezco y te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres digno, Padre. Perdona todas mis faltas, Señor. Te agradezco por el lugar en que estoy, Señor. Te agradezco porque tú me has puesto en el lugar perfecto, Señor, sin aún así merecerlo, Padre. Te agradezco y te doy la gloria y la honra en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.